En El Resplandor de la época dorada del cine mexicano, Sonia Infante, sobrina del legendario Pedro Infante, se encuentra en el centro de un torbellino emocional. Su vida parece un cuento de hadas, pero la realidad es mucho más oscura. Se ha enamorado de un galán del cine, un hombre cuya fama brilla más que el sol. Sin embargo, detrás de esa sonrisa encantadora, se oculta un secreto que podría destruirlo todo. Sonia mira por la ventana de su lujosa casa, el viento juega con su cabello. La luz del atardecer ilumina su rostro, pero sus ojos reflejan una tormenta interna. ¿Es el amor suficiente para soportar el peso de la fama? La pregunta la atormenta. Su corazón late con fuerza, pero su mente grita de miedo. La presión de ser la sobrina de un ícono la persigue. ¿Puede realmente ser feliz al lado de un hombre que vive en la sombra de su propia grandeza? Mientras tanto, su galán, un actor aclamado, se enfrenta a sus propios demonios. La fama lo consume, y cada día se siente más atrapado en un mundo que no entiende. La adicción a la atención y el reconocimiento lo empujan a tomar decisiones cuestionables. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar por amor? ¿Y qué pasará cuando la verdad salga a la luz? Sonia se encuentra en una encrucijada. Su amor por él es profundo, pero la duda la consume. ¿Está dispuesta a sacrificar su propia felicidad por un romance que podría ser su perdición? La presión de la familia, la historia y la fama la empujan a un abismo. En su corazón, una pregunta resuena. ¿Es el amor un refugio o una trampa mortal? La noche cae, y con ella, la tensión se intensifica. Sonia se enfrenta a su reflejo en el espejo. La imagen que ve no es la de una mujer enamorada, sino la de una prisionera de sus propias decisiones. La vida que ha soñado se desmorona ante sus ojos. ¿Podrá encontrar la fuerza para liberarse de las cadenas que la atan a un amor destructivo? En ese momento un mensaje llega a su teléfono. Es de él. Las palabras son dulces, pero el tono es sombrío. Necesito hablar contigo. El corazón de Sonia se detiene. ¿Qué secreto esconde? La incertidumbre la consume. Está a punto de descubrir la verdad que cambiará su vida para siempre. La cámara se aleja, dejando a Sonia en un mar de dudas. La pregunta queda en el aire. ¿Podrá Sonia Infante encontrar su camino en un mundo donde el amor y la fama son dos caras de la misma moneda? La respuesta podría ser más devastadora de lo que imagina. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas polvorientas del viejo estudio de cine. Sonia, la sobrina de Pedro Infante, se encontraba allí, rodeada de recuerdos que no le pertenecían. Las imágenes de su tío, sonriendo y cantando, parecían cobrar vida en las paredes, pero en su corazón, una sombra se cernía. ¿Qué significa realmente ser parte de un legado tan grande? Desde pequeña, Sonia había vivido a la sombra de su famoso tío. Las historias de su talento y carisma la seguían a cada paso. «Eres la sobrina de Pedro Infante», le decían. Pero, ¿quién era ella realmente? La presión de ser parte de esa historia la ahogaba. Cada vez que intentaba dar un paso hacia su propio camino, la voz de su familia resonaba en su mente. «Debes ser como él». El eco de esas palabras la perseguía. En su búsqueda por la autenticidad, Sonia se enfrentaba a un dilema moral. ¿Debía seguir el camino que todos esperaban de ella o arriesgarlo todo por ser quien realmente quería ser? La lucha interna la consumía. En su corazón, una pregunta latente la atormentaba: ¿es suficiente ser solo la sobrina de un ícono? Una tarde, mientras revisaba viejas cintas de películas, encontró una grabación de Pedro. En la pantalla, él hablaba sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. La vida es un escenario, decía, y cada uno debe interpretar su propio papel. Las palabras resonaron en su mente, pero también la llenaron de confusión. ¿Por qué su propio papel se sentía tan ajeno? Sonia decidió salir a las calles de la ciudad. Quería sentir la vida que su tío había retratado en sus películas. Caminó por los mercados, escuchó las risas de los niños y sintió el bullicio de la vida cotidiana. Pero cada sonrisa que veía le recordaba su propia lucha. La gente la miraba, no como Sonia, sino como la sobrina de Pedro Infante. La presión era abrumadora. Una noche, mientras caminaba sola, se encontró con un grupo de jóvenes artistas. Ellos hablaban de sus sueños, de sus fracasos y de la lucha por ser escuchados. Sonia sintió una conexión instantánea. Se unió a ellos, compartiendo sus propias aspiraciones. Pero cuando mencionó su apellido, la atmósfera cambió. Las miradas se tornaron en admiración, pero también en envidia. «¿Tienes todo servido en bandeja de plata?», le dijeron. Esa frase la hirió. Era eso lo que pensaban de ella. La lucha interna se intensificó.
Sonia se sentía atrapada entre el legado de su tío y su deseo de ser auténtica. Cada día se preguntaba si podría encontrar su propia voz sin deshonrar la memoria de Pedro. La culpa la consumía. ¿Era egoísta querer ser más que una sombra? Una noche, mientras miraba las estrellas, recordó una conversación con su madre. Tu tío siempre decía que la vida es un regalo, le había dicho. No dejes que el miedo te impida abrirlo. Esa frase resonó en su corazón. ¿Podría abrir su propio regalo sin perder la esencia de su familia? Decidió que era hora de actuar. Se inscribió en una escuela de actuación, no para imitar a su tío, sino para descubrir quién era ella. Cada clase era un desafío. Se enfrentaba a sus miedos, a sus inseguridades, pero también comenzó a encontrar su voz. En el escenario, se sentía viva. Por primera vez, no era solo la sobrina de Pedro Infante, era Sonia, una mujer con sueños y aspiraciones. Sin embargo, la sombra del legado seguía presente. En cada audición, en cada actuación, la pregunta la acechaba: ¿seré suficiente? La presión de la comparación era constante. Pero en lugar de dejarse vencer, Sonia decidió usar esa presión como combustible. Comenzó a escribir sus propias historias, a contar su verdad. Cada palabra era un paso hacia la libertad. El camino no fue fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, pero también hubo momentos de claridad. Sonia comprendió que el legado de su tío no era una carga, sino una inspiración. Pedro Infante había luchado por ser auténtico, y ella también podía hacerlo. La lucha interna se transformó en una fuerza. La pregunta que antes la atormentaba ahora se convertía en un mantra. ¿Qué significa ser suficiente? Sonia miró hacia el futuro con determinación. Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentarlo. La sombra de su tío ya no la asustaba. En su corazón llevaba su legado, pero también su propia historia. Y así, con cada paso, Sonia se acercaba más a la respuesta que tanto anhelaba. Sonia Infante miraba su reflejo en el espejo. La luz del camerino iluminaba su rostro, pero no podía ver más allá de la superficie. La fama la había envuelto en un halo de admiración, pero dentro de ella, una tormenta se desataba. ¿Era realmente amada o solo era un objeto de deseo? Desde su debut en Dormitorio para Señoritas, su vida había cambiado drásticamente. Las luces, los aplausos, los flashes de las cámaras, todo parecía un sueño, pero a medida que el tiempo pasaba, la euforia se desvanecía. La soledad se instalaba en su corazón. Cada vez que sonreía ante las cámaras, una parte de ella se sentía vacía. La búsqueda de amor y validación la consumía. Sonia había crecido en un hogar donde el amor era escaso. Su madre, una actriz fracasada, siempre le decía que la fama era la única forma de ser valorada. Si no brillas, no importas, le repetía. Esa frase resonaba en su mente como un eco constante. La presión de ser perfecta la llevó a tomar decisiones que la atormentaban. Una noche después de un evento se encontró con un grupo de amigos. Risas, copas y promesas de diversión. Pero en el fondo Sonia sentía un vacío. Se preguntaba si realmente eran sus amigos o solo la buscaban por su estatus. La duda la carcomía. ¿Era su belleza lo que atraía a la gente, o había algo más profundo en ella? Mientras sus amigos hablaban, ella se perdió en sus pensamientos. Recordó a su primer amor, un chico que la había amado por quien era, no por su fama. Pero esa relación se desvaneció cuando ella eligió la carrera sobre el amor. La culpa la perseguía. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Había sacrificado su felicidad por un sueño que ahora parecía tan distante? La noche avanzaba y la música se volvía más intensa. Sonia decidió salir a tomar aire. El frío la golpeó, pero le dio claridad. Se sentó en un banco del parque, rodeada de sombras. La luna brillaba, pero su luz no podía iluminar su alma. Se preguntó si alguna vez encontraría el amor verdadero. ¿Era posible amar y ser amada sin la máscara de la fama? De repente, un hombre se acercó. Tenía una mirada profunda, como si pudiera ver más allá de su fachada. ¿Estás bien?, preguntó. Sonia sintió una conexión instantánea, pero la duda la invadió. ¿Podría confiar en él, o este solo era otro que quería aprovecharse de su fama? La conversación fluyó, y por un momento, Sonia se sintió libre. Habló de sus miedos, de su lucha interna, pero cuando él mencionó su carrera, la barrera se levantó. La sombra de la fama volvió a caer sobre ella. ¿Podría ser honesta sin que su pasado la persiguiera? La presión de ser perfecta la ahogaba. Al regresar a la fiesta, la risa y la música la envolvieron de nuevo, pero algo había cambiado. La conexión que había sentido con el extraño la hizo cuestionar su vida. ¿Era realmente feliz, o este solo estaba atrapada en un ciclo de superficialidad? La pregunta la atormentaba. Los días pasaron y Sonia se encontró en un dilema.
La oferta de un nuevo proyecto la tentaba, pero sabía que significaría sacrificar su tiempo personal. ¿Valía la pena? La fama le ofrecía todo, pero a un alto precio. La lucha entre su carrera y su deseo de amor la desgastaba. Una noche, mientras revisaba su agenda, encontró una carta de su madre. «No olvides quién eres», decía. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La voz de su madre resonaba en su mente. ¿Quién era realmente Sonia Infante? ¿La estrella brillante o la mujer que anhelaba ser amada? La presión aumentaba. Las redes sociales la bombardeaban con comentarios. Algunos la adoraban, otros la criticaban. La dualidad de su vida la desgastaba. ¿Cómo podía encontrar la paz en medio de tanto ruido? La búsqueda de validación la había llevado a un callejón sin salida. Una noche decidió desconectarse. Apagó su teléfono y se sentó en la oscuridad. La soledad la abrazó, pero también le dio claridad. En ese silencio se dio cuenta de que la fama no era amor. La búsqueda de aprobación la había despojado de su esencia. Necesitaba redescubrirse. Sonia sabía que debía tomar una decisión. La fama podía esperar, pero su felicidad no. La lucha interna continuaba, pero por primera vez sentía que tenía el poder de cambiar su destino. La pregunta seguía presente. ¿Podría encontrar el amor sin perderse a sí misma? La respuesta estaba en sus manos. Sonia miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su estado interno. La lluvia caía con fuerza, como si el mundo exterior compartiera su tormento. Se había casado con Gustavo Alatriste, un productor famoso, pero la felicidad que había imaginado se desvanecía rápidamente. La presión de la industria era abrumadora. Las luces brillantes de los sets de grabación no podían iluminar su alma. Cada día, Sonia se sentía más atrapada. Las expectativas eran altas. Todos esperaban que ella fuera la esposa perfecta, la musa inspiradora. Pero ¿qué pasaba con sus propios sueños? ¿Dónde quedaba su deseo de ser madre? La idea de tener un hijo la llenaba de esperanza, pero también de miedo. ¿Sería capaz de equilibrar su carrera y la maternidad? La pregunta la atormentaba. Gustavo, por su parte, estaba inmerso en su mundo. Las reuniones, las fiestas, los proyectos, apenas tenía tiempo para ella. Sonia se sentía invisible. En las noches, cuando él regresaba a casa, ella lo miraba con anhelo. Buscaba en sus ojos una chispa de amor, pero solo encontraba cansancio. La distancia entre ellos crecía como un abismo que parecía imposible de cruzar. Una tarde, mientras revisaba un guión, Sonia encontró una escena que la conmovió. Una madre que luchaba por encontrar su identidad en medio del caos. Las palabras resonaron en su corazón. ¿Era posible que su vida se convirtiera en una historia similar? La idea la asustaba. ¿Qué pasaría si decidía seguir su instinto y dejar todo atrás? La duda la consumía. La presión aumentaba. Las revistas de entretenimiento comenzaban a especular sobre su vida. Sonia Alatriste, la esposa que no brilla, se leía en los titulares. La angustia se apoderó de ella. Se sentía como un objeto, un accesorio en la vida de Gustavo. La imagen de la madre perfecta que había soñado se desvanecía. ¿Era eso lo que quería ser? ¿Una sombra de alguien más? Una noche, mientras Gustavo estaba en una gala, Sonia se quedó sola en casa. Miró su reflejo en el espejo. La mujer que veía no era la que había imaginado. Su cabello desordenado, su rostro cansado, se sintió perdida. La pregunta que la atormentaba se volvió más intensa. ¿Quién era realmente? ¿La esposa del productor o la mujer que anhelaba ser madre? Decidió salir a caminar. La lluvia había cesado, pero el aire seguía fresco. Cada paso que daba era un intento de encontrar respuestas. Se detuvo en un parque donde los niños jugaban. Sus risas resonaban en sus oídos, llenándola de nostalgia. Recordó su infancia, los sueños que había tenido, dónde se habían ido. La vida en la industria del entretenimiento había consumido su esencia. Mientras observaba a los niños, una madre se acercó a ella. La mujer sonrió y le habló sobre la belleza de ser madre. Sus palabras eran cálidas, pero también dolorosas. Sonia sintió una punzada en el corazón. Era eso lo que realmente deseaba. La maternidad era un camino lleno de sacrificios, pero también de amor incondicional. ¿Podría ella ser esa madre? La confusión la envolvía. La presión de la industria, el deseo de ser madre, la lucha por su identidad. Todo se entrelazaba en su mente. Se sentó en un banco, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La pregunta seguía ahí, como un eco. ¿Quién era ella? La respuesta parecía esquiva, como un sueño que se desvanecía al despertar. Regresó a casa, sintiéndose más perdida que nunca. Gustavo no estaba. La soledad la abrazó. Se sentó en el sofá, rodeada de recuerdos. Las fotos de su boda, los momentos felices que parecían lejanos. La vida que había elegido no era la que había soñado. La presión la estaba aplastando.
Esa noche, Sonia tomó una decisión. Necesitaba encontrar su voz, su identidad. No podía seguir siendo solo la esposa de Gustavo. Tenía que luchar por sus sueños, por su deseo de ser madre. La confusión era abrumadora, pero en medio de la tormenta, una chispa de esperanza comenzó a brillar. ¿Podría encontrar su camino en medio de la oscuridad? La respuesta estaba dentro de ella, esperando ser descubierta. La fiesta estaba en su apogeo. Las luces parpadeaban, la música retumbaba en el pecho de los asistentes. En medio de la multitud, Clara lo vio. Andrés García, con su sonrisa deslumbrante, parecía un imán. Ella se acercó, atraída por una fuerza que no podía explicar. Era 1984, Monaghan Day. Un año de promesas y sueños. El primer contacto fue eléctrico. Sus miradas se encontraron y el mundo a su alrededor se desvaneció. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Pero era amor o solo una ilusión? La atracción se convirtió rápidamente en una pasión desenfrenada. Cada encuentro era un torbellino de emociones. Se entregaron el uno al otro como si el tiempo no existiera. Sin embargo, la felicidad fue efímera. Con cada beso surgían sombras. La inseguridad se instaló en el corazón de Clara. ¿Era suficiente para Andrés? La duda la consumía. Las noches de pasión se tornaron en días de celos. Cada vez que él miraba a otra mujer, un puñal de desconfianza se clavaba en su pecho. Andrés, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La intensidad de su amor por Clara lo asustaba. Temía perderse en ella, en su mundo, pero al mismo tiempo no podía resistir la atracción. La relación se convirtió en un ciclo vicioso. El deseo ardía, pero el miedo lo apagaba. Una noche, todo estalló. Clara, consumida por los celos, confrontó a Andrés en medio de la fiesta. Las luces brillaban, pero su corazón estaba en la oscuridad. ¿Por qué la miraste así?, preguntó, su voz temblando. Andrés, sorprendido, intentó calmarla, pero las palabras se convirtieron en gritos. La pasión se transformó en agresión. La fiesta se detuvo. Todos los ojos estaban sobre ellos. Clara sintió la humillación, pero también una extraña satisfacción. Era el centro de atención, aunque fuera por las razones equivocadas. La adrenalina la impulsaba, pero el dolor la desgarraba. ¿Era esto lo que quería? Andrés, herido por las palabras de Clara, se volvió distante. La conexión que una vez los unió se desvanecía. La tormenta de celos había arrasado con su amor. Clara se dio cuenta de que había cruzado una línea. La pasión se había convertido en un campo de batalla. Los días siguientes fueron un tormento. Clara se debatía entre el amor y el odio. Cada recuerdo de Andrés la llenaba de nostalgia, pero también de rabia. ¿Cómo podía amar a alguien que la hacía sentir tan insegura? La pregunta la atormentaba. La relación se había convertido en una prisión emocional. Andrés por su parte se alejaba. La distancia crecía entre ellos. Intentó olvidar, pero cada rincón de su vida le recordaba a Clara. La risa, los abrazos, los momentos compartidos. Todo se había vuelto un eco doloroso. La pasión que una vez los unió ahora los separaba. Una noche, Clara decidió buscarlo. La necesidad de respuestas la llevó a su puerta. Golpeó con fuerza, su corazón latiendo con desesperación. Cuando Andrés abrió, la mirada en sus ojos era de confusión y tristeza. ¿Qué hacemos, Andrés?, preguntó, su voz quebrándose. Él no respondió de inmediato. La tensión era palpable. Clara sintió que el aire se volvía denso. La pregunta flotaba entre ellos, como un fantasma. ¿Podían volver a ser lo que eran? La respuesta era incierta. La pasión había dejado cicatrices profundas. Andrés finalmente habló. No sé si podemos volver a empezar. El amor no debería doler así. Sus palabras fueron un golpe. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La verdad era dura, pero necesaria. La relación había sido un fuego que consumió todo a su paso. Clara se dio cuenta de que el amor no era suficiente. Necesitaban sanar, pero el camino era incierto. La tormenta de celos y agresiones había dejado su huella. La pasión se había transformado en un ciclo de dolor. ¿Podrían encontrar la paz en medio del caos? La respuesta seguía siendo un misterio. La noche se cerró sobre ellos, dejando un vacío. Clara se alejó, sintiendo que una parte de ella se quedaba atrás. La lucha interna continuaba. El amor y el dolor estaban entrelazados, como sombras en la oscuridad. ¿Era posible amar sin perderse a uno mismo? La pregunta resonaba en su mente, mientras la luna iluminaba su camino solitario. Sonia se sentó en el borde de la cama, las luces de la ciudad parpadeando a través de la ventana. La noche era oscura, pero su mente estaba más oscura aún. Había pasado años atrapada en un ciclo de dolor y desesperación. La separación de Javier había sido un golpe devastador. No solo había perdido a su pareja, sino también a la parte de sí misma que había creído que existía.
Miró su reflejo en el espejo. La mujer que veía no era la misma de antes. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos. La adicción a los calmantes había tomado el control. Cada pastilla era un intento de escapar, de silenciar el grito interno que la atormentaba. Pero ¿qué era lo que realmente intentaba callar? La pregunta la perseguía como una sombra. El amor había sido su refugio, pero ahora se sentía como una prisión. Recordaba los momentos felices con Javier, las risas, los sueños compartidos. Pero esos recuerdos estaban manchados por la culpa y la tristeza. ¿Era el amor suficiente para sanar las heridas del pasado? Esa pregunta la atormentaba. Se sentía atrapada entre el deseo de seguir adelante y el miedo a perderse a sí misma en el proceso. Sonia se levantó y caminó hacia la ventana. La brisa fría le acarició el rostro, pero no pudo despejar su mente. Las luces de la ciudad brillaban, pero en su interior había una oscuridad que no podía ignorar. Se preguntó si alguna vez podría encontrar la paz. La soledad la envolvía como una manta pesada. Cada día era una lucha, una batalla interna que parecía no tener fin. Recordó la última conversación con Javier, las palabras hirientes, los reproches. Él había intentado ayudarla, pero su adicción había creado un abismo entre ellos. Se sentía culpable por haberlo arrastrado a su tormento. ¿Cómo podía alguien amarla cuando ella misma no podía? Esa era la pregunta que la mantenía despierta por las noches. Mientras miraba hacia la ciudad, una lágrima resbaló por su mejilla. Se sentía perdida como un barco a la deriva en un mar de confusión. La idea de buscar ayuda la aterrorizaba. ¿Qué pasaría si no era suficiente? ¿Y si el amor no era la respuesta? La duda la consumía. La lucha entre el deseo de sanar y el miedo a enfrentar su realidad era abrumadora. Sonia se sentó de nuevo en la cama, sintiendo el peso de su decisión. Sabía que debía hacer un cambio, pero el miedo la paralizaba. La adicción era un monstruo que había alimentado durante demasiado tiempo. Cada pastilla era un alivio temporal, pero el precio que pagaba era demasiado alto. La vida que había imaginado se desvanecía, y con ella, la esperanza. El eco de su risa con Javier resonaba en su mente. ¿Dónde había quedado esa mujer llena de vida? Se sentía como un fantasma, atrapada en un cuerpo que ya no reconocía. La lucha interna era feroz. Quería gritar, pero las palabras se quedaban atoradas en su garganta. La soledad era su única compañera, y la desesperación su sombra constante. Se preguntó si alguna vez podría perdonarse. La culpa la consumía, y el amor que una vez sintió se había convertido en un recordatorio de su fracaso. ¿Era posible reconstruir su vida? La idea de buscar ayuda parecía un camino aterrador, pero también era la única salida. La lucha entre el miedo y la esperanza la mantenía en un estado de parálisis. Sonia cerró los ojos y respiró hondo. La decisión estaba ahí, al alcance de su mano, pero el miedo seguía siendo un adversario formidable. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar su verdad? La batalla interna continuaba, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La noche se hacía más profunda, y con ella, la necesidad de tomar una decisión. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Es el amor realmente suficiente para sanar las heridas del pasado? La respuesta parecía esquiva, como un espejismo en el desierto, pero en el fondo de su ser, sabía que debía intentarlo. La lucha por su vida había comenzado, y aunque el camino sería difícil, era un paso que debía dar. La esperanza, aunque tenue, comenzaba a asomar entre las sombras. Sonia Infante dejó su carrera en 2007 por una decisión que resonó en el mundo del espectáculo. ¿Por qué abandonó todo lo que había construido? La fama, el amor, la admiración, todo se desvaneció en un instante. En 2019 en MTV, su vida llegó a un trágico final, pero su historia no se ha apagado. ¿Qué lecciones podemos aprender de su lucha? La vida de Sonia fue un reflejo de la dualidad humana. Por un lado, la brillantez de una estrella en ascenso. Por otro, la sombra de la soledad y la desesperación. La fama puede ser un regalo, pero también una maldición. ¿Cómo se siente ser admirada por millones y al mismo tiempo sentirse completamente sola? Esa es la pregunta que atormentaba a Sonia. En sus últimos años se enfrentó a un dilema moral. ¿Debía seguir luchando por su lugar en un mundo que parecía haberla olvidado? ¿O este mente días? ¿Era mejor retirarse y buscar la paz en la oscuridad? La lucha interna la consumía. Cada día era una batalla entre el deseo de ser vista y el anhelo de desaparecer. La presión de la industria del entretenimiento era abrumadora, las expectativas insoportables. Sonia se convirtió en un símbolo de la lucha por la identidad. En un mundo que la definía por su éxito, ella buscaba su verdadero yo. ¿Quién era realmente? ¿La actriz, la amiga, la hija? ¿O simplemente una figura pública atrapada en un papel que no elegía?
La búsqueda de su esencia la llevó a un viaje profundo y doloroso. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. En sus últimos días, Sonia se sumergió en la reflexión, recordaba momentos de su infancia, cuando la risa era genuina y el amor, incondicional. La fama había distorsionado su percepción, las relaciones se volvieron superficiales, las sonrisas, falsas. ¿Dónde estaban aquellos que realmente la amaban? La soledad se convirtió en su compañera más fiel. La presión de la industria la llevó a cuestionar su valor. ¿Era suficiente ser ella misma, o éste necesitaba encajar en un molde que otros habían creado? La lucha por la autenticidad es un tema recurrente en la vida de muchos artistas. Sonia no fue la excepción. La búsqueda de aprobación la llevó a decisiones que la alejaron de su esencia. Un día, mientras miraba viejas fotografías, se dio cuenta de algo. Las imágenes capturaban momentos de felicidad, pero también de tristeza. La dualidad de su vida, la lucha entre el amor y la fama. En su corazón sabía que debía elegir, pero ¿cómo se elige entre lo que se ama y lo que se teme? Esa pregunta la atormentaba. La fama le había dado todo, pero también le había quitado mucho: la conexión humana, la autenticidad, el amor verdadero. En su mente, un eco resonaba: ¿valió la pena? Esa pregunta se convirtió en su mantra. Cada día, cada decisión, cada lágrima. La búsqueda de respuestas la llevó a un abismo emocional. En su lucha, Sonia encontró consuelo en la escritura. Las palabras se convirtieron en su refugio. A través de ellas, exploró sus miedos, sus deseos y sus anhelos. La escritura se convirtió en su terapia, un espacio donde podía ser vulnerable sin miedo al juicio. Pero, ¿era suficiente? ¿Podía una página en blanco llenar el vacío que la fama había dejado? La vida de Sonia es un recordatorio de que la fama no define a una persona. Es un reflejo de lo que elegimos ser. La lucha por la autenticidad es universal. Todos enfrentamos dilemas morales en algún momento. La búsqueda de la verdad puede ser dolorosa, pero también liberadora. Sonia nos enseñó que a pesar de las sombras, siempre hay luz. Su historia sigue viva, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por amor? ¿Qué estamos dispuestos a perder por ser auténticos? La vida de Sonia Infante es un testimonio de la complejidad humana. Nos recuerda que en la búsqueda de la fama, a veces olvidamos lo que realmente importa. La lección es clara: nunca debemos perder de vista quiénes somos. La fama puede ser efímera, pero el amor y la autenticidad son eternos. Sonia nos dejó un legado, un llamado a la reflexión. En un mundo que a menudo valora lo superficial, su historia nos invita a profundizar, a buscar lo que realmente importa, a no olvidar que al final del día, somos más que nuestras decisiones. Somos la suma de nuestras experiencias, nuestras luchas y nuestro amor.